Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Iba al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Al otro lado del viento, de Orson Welles. En la película de 1968 de Jean-Luc Godard, La Chinoise, uno de los personajes, Kirillov, anuncia «L'art n'est pas le reflet du réel, mais le réel de ce reflet», que se traduce en castellano como «El arte no es el reflejo de la realidad, sino la realidad el reflejo». En El otro lado del viento, una película rodada entre 1970 y 1976 y posteriormente editada solo parcialmente por Orson Welles, un personaje llamado Mr. Pister, un crítico de cine muy joven, muy delgado y presumiblemente calvo, interpretado no por casualidad por Joseph McBride, que llegaría a ser, además de un excelente crítico y erudito en general, una de las voces clave que mantiene en vivo el a menudo incomprendido legado de Wells, le pregunta a su bête noire, figura legendaria del director Jake Hannaford, abro comillas, ¿es el ojo de la cámara un reflejo de la realidad o es la realidad un reflejo de la cámara? Cierro comillas. Esta cita de Godard suena más bien a una tomadura de pelo cuando Pister continúa con la siguiente pregunta. Abro comillas. ¿O es la cámara simplemente un falo? Cierro comillas. Esto pretende sonar ridículo y lo hace, y sin embargo, cuanto más se reflexiona sobre lo que realmente hay detrás de Al otro lado del viento, más cobra vigencia la idea de esa cámara como falo, o al menos como falo impotente, desesperado por alcanzar la tumescencia y usurpar el estatus de voyeur pasivo de la lente. Entre otras cosas, esta película aumenta el cociente de sexo y desnudez de la filmografía de Wells, y no en un porcentaje, sino en una potencia. La historia, tal como es, se refiere a la fiesta del 70 cumpleaños de Jack Hannaford, retratado con un abandono sin vanidad y una amargura que chupa limón por John Huston, que parece haber sido arrastrado por el infierno y escupido de nuevo a la tierra porque el infierno no lo encontró demasiado difícil de digerir. A esta fiesta han sido invitados decenas de amigos, enemigos, simpatizantes y cronistas, periodistas, académicos, coleccionistas de imágenes, documentalistas y espías a ultranza. El otro hilo de la historia es el de la película que Hannah Ford está tratando de completar, una crónica triposa, artística, incómoda y casi sin diálogos de una mujer, que es interpretada por Oya Kodar, que en la vida real fue la amante de Wells y co-guionista acreditada de la película, que camina casi desnuda por el mundo y se encuentra con todo tipo de actividad orgiástica mientras persigue a un motorista masculino al que seduce en un coche en movimiento en una secuencia que es virtuosa, onírica y que induce a retorcerse a la vez. La fiesta de Hannaford es un montaje de las secuencias rodadas por los invitados. En un prólogo narrado, concebido y ejecutado muy al margen de Wells, el personaje de Peter Bogdanovich explica la razón de ser del documento. Un texto extradiegético antes de que comience la película, propiamente dicha, explica que este corte de la película inacabada de Wells es un intento de honrar y completar la visión del propio Wells. La visión que finalmente presenta es continuamente paradójica. Es una maldición del cine y una bendición del mismo. Sus exploraciones de la sexualidad se acercan a lo explícito, pero sus reflexiones sobre el tema no tienen nada que ver con los secretos. Una crítica historiadora mordaz interpretada por Susan Strasberg insiste en que la cámara de Hannaford se fija en los personajes o en los protagonistas de las películas. Recuerda que Hannaford tuvo aventuras con todas las esposas de los protagonistas de sus películas y teoriza que esa era su forma de sublimar su deseo por los hombres. Ciertamente, la fijación de Hannaford por John Dale, que es interpretado por Bob Random, el protagonista hippie del nuevo proyecto, no es saludable. Dale entró en la vida de Hannaford mientras éste estaba de vacaciones. El anciano cree que salvó al joven cuando intentaba ahogarse. Un profesor de teatro llevado a la fiesta de Jake tiene una historia diferente sobre la propia ambición de Dale. La homosexualidad reprimida no se enfatiza especialmente aquí como una traición a uno mismo, pero es una película en la que todo el mundo se vende a todos, o al menos es susceptible de hacerlo. Su red de relaciones da vértigo y el corte vertiginoso, los cambios constantes de material fílmico y las relaciones de aspecto oscilantes no construyen la línea más fácil para seguirlas. Al otro lado del viento es una película muy rica, muy difícil. La he visto tres veces y lo que intuyo sobre los aspectos que funcionan y aquellos en los que las costuras se muestran demasiado desnudas cambia todo el tiempo. El maquillador despedido de Cameron Mitchell con su ridículo sombrero de paja y su patético porte de vodevil parece sacado de una película completamente diferente.
y todavía no puedo estar seguro de que no sea ese el objetivo. Algunas de las composiciones, una de las primeras tomas del estudio, un ángulo bajo el que se mueven Mercedes McBabbridge y un par de figuras más para formar una bonita composición de tres figuras al estilo de Eisenstein que Wells amplió con el movimiento de la cámara adecuado, son clásicas de Wells, incluidos los incómodos primeros planos como los de Glenn Anders en La Dama de Shanghái. Todos los trucos y trinos llevados al límite como un número de circo enloquecido. Aunque la película dentro de la película, con sus espacios vacíos y sus guiños de perspectiva forzada, parodia a Antonioni, perdón, y a otros directores de cine de arte y ensayo, también hay una autocrítica u homenaje en las referencias visuales de la propia, el proceso, perdón, de Wells. En Devil Love Me When I'm Dead, que es un documental fascinante sobre el rodaje de esta película, que también es una excelente pieza de acompañamiento, de Simon Callow, el actor, director y biógrafo de Wells dice, abro comillas, tengo la sensación de la que no tengo pruebas, de que Wells no quería terminar al otro lado del viento, cierro comillas. A esto le siguen desmentidos, algunos indignados, de la idea de que Wells no quiere terminar una película. Por supuesto que quería terminarla, simplemente se le negó la oportunidad. Resulta que estoy de acuerdo con Callow y creo que hay una prueba, la propia película, digamos, como recipiente para el odio a sí mismo de Wells, que a estas alturas de su vida podría decirse que no tenía fondo. Al otro lado del viento no necesitaba tenerlo, desde luego. Las 100 horas de metraje con las que Wells trabajó en el largometraje estaban repletas de heridas autoinfligidas sobre las que podía echar sal, especialmente en la que respecta a su torturada relación con la cultura cinematográfica que ayudó a crear y más concretamente su relación personal con Bogdanovich, hasta el más mínimo detalle. Cuando Brooke, el personaje interpretado por Bogdanovich, llama a Hannaford, mago rudo, después de un discurso en La Tempestad de Shakespeare, y Hannaford confiesa a Brooke que no conoce el significado de la palabra abjurar, quienes hayan leído el libro de entrevistas de Bogdanovich con Wells, This is Orson Welles, que fue publicado en el año 1992, deberían poder escuchar al propio Wells fingiendo que no sabe quién es Mizoguchi. En ese libro, Wells dice que Godard, dice lo siguiente de Godard, abro comillas. Lo más admirable de él es su maravilloso desprecio por la maquinaria de las películas e incluso por las propias películas, una especie de desprecio anarquista y nihilista por el medio que cuando está en su mejor momento y es más vigoroso, es muy emocionante. Cierro comillas. No en vano, Wells sitúa el final de Al otro lado del viento en un autocine, el reverso de un palacio cinematográfico sagrado, un lugar para la profanación del cine y un pretexto para la actividad sexual, y lo rueda como si fuera un lugar de referencia del romanticismo del oeste americano, que por supuesto lo es. Todo se contradice con todo lo demás en esta película, a la vez que se establecen conexiones circulares perfectas. Lo que Godard tenía que decir sobre Wells en 1963 era esto, abro comillas. Podemos ser malditos si olvidamos por un segundo que él, solo con Griffith, uno en la época muda, uno en la época sonora, consiguió poner en marcha ese maravilloso trenecito eléctrico en el que Lumière no creía. Todos nosotros le deberemos siempre todo, cierro comillas. Dato curioso, en las pizarras de Al otro lado del viento, el camarógrafo estaba escrito como Bitzer. Si entiendes ese chiste, pues es una película que solo pueden apreciar personas con tan enriquecidas y llenadas por el cine como fue el propio Wells, entenderás entonces la película.